al webinar en 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Para las personas que recién se están conectando, vamos a dar inicio al webinar en 2 minutitos, esperando que se conecten más personas. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, buenas tardes. Me parece que ya estamos con un buen foro. Muy buenas tardes con todos. En nombre de Constructores Positivos y Cubiec, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre uso de vigas BK en edificaciones metálicas. Nos alegra contar con su presencia esta jornada. Hoy vamos a hablar de las vigas BK, las que están revolucionando el diseño estructural, optimizando tiempos de ejecución y garantizando mayor eficiencia en los proyectos. Para ello, hoy nos acompaña Marcelo Semblantes, ingeniero experto en cálculo y detallamiento de estructuras metálicas de Cubiec, quien nos va a dar más detalles. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat durante la sesión y al final del webinar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y adicionalmente, tengo que comentarles que la sesión está siendo grabada. Sin más que decir, damos la bienvenida a nuestro expositor, Marcelo. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Veo que estamos 30 personas más o menos, por favor. No sé si me confirma si se me escucha bien. Se te escucha bien. Voy a empezar a compartir la pantalla para arrancar con la presentación. Por favor, me confirman si se ve la presentación.
Sí, lo vemos muy bien. Ya, listo. Estas charlas son parte de la Academia de la Construcción de CUBIEC. Entonces, primero que nada quiero presentarme. Soy Marcelo Semblantes. Me gradué como ingeniero mecánico, luego hice una maestría en Ingeniería Estructural y Geotecnia y prácticamente he trabajado más de 15 años en cálculo de estructuras metálicas como torres de transmisión, galpones de edificios. 7 años aquí en CUBIEC y algo importante de la empresa es que nuestro objetivo de ser es acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre un producto que tenemos, se llama Q-Vigas y son vigas electrosoldadas. Voy a ocultar esto de aquí y ya. Más o menos lo que vamos a hablar es un poco sobre la historia de estructuras metálicas en la arquitectura, cómo se fueron desarrollando. Luego vamos a ver un poco de ventajas y desventajas del acero. Y por último vamos a ver el tema central de esta charla, que es la parte de vigas electrosoldadas y algunos proyectos que hemos realizado aquí en el Ecuador. Entonces, primero, el acero como uso en las estructuras siempre se remonta desde la Revolución Industrial. Entonces, es intrínsecamente relacionado la Revolución Industrial con los altos hornos y con el hierro fundido a la aparición de estructuras metálicas. Un caso icónico de estructura metálica es el puente Iron Bridge. Es el primer puente de acero, la primera estructura de acero creada y construida. Se la diseñó en 1779 un arquitecto llamado Abraham Derby. Él prácticamente era de la familia Derby, una familia que poseían los altos hornos ahí de fundición de acero en Inglaterra, y prácticamente al tener tanta materia prima, no sabían qué hacer con esa materia prima, empezaron a experimentar y se les ocurrió hacer el puente. Este puente, construido en 1779, está en pie hasta el día de hoy. Es tan icónico que está tan relacionado con la revolución industrial de Inglaterra y la revolución industrial del acero en todo el mundo, que de hecho se cambió el nombre de la ciudad, ahora actualmente se llama Iron Town. Entonces, este puente fue declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Si se fijan, la geometría del puente tiende a ser parecida a lo que se ocupaba antes en los puentes de arco, de piedra y de madera. Entonces, algo fundamental que se experimentó aquí y se usa hasta el día de hoy es el uso de piezas prefabricadas y piezas estandarizadas. Si se dan cuenta, todas las piezas en arco son las mismas. Entonces, prácticamente se estandarizó el diseño, se hizo una misma pieza y se la fue ensamblando después. Entonces, ahí se empieza a ver un poco de las ventajas de trabajar con acero. Luego el tiempo avanza un poco y en 1851 se fabrica el Crystal Palace. Más o menos es la idea como el Palacio de Cristal de aquí del Parque Ichimbía. Es un espacio amplio. Si se dan cuenta, este espacio fue de 69,000 metros cuadrados, casi 70,000 metros cuadrados, y solamente tomó 6 meses de construcción. Entonces ahí se empieza a ver un poco más las ventajas del acero. Si hacen matemáticas un poco, prácticamente es casi 400 metros cuadrados de construcción al día durante esos 6 meses. Entonces, se empieza a ver una rapidez de construcción. Claro, bueno, en este caso no tenía paredes internas, era solo vidrio y estructura, entonces tampoco tenía instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, todas las cosas que ahora nos retrasan un poco en la construcción, que no sería justo compararlo con lo actual. Pero igual, la velocidad de construcción que se alcanza en realidad es súper alta. Lastimosamente, esta obra icónica sufrió un incendio devastador en 1936, por eso ya no existe ahorita, pero también se pasó la gente se dio cuenta de otra cosa aquí con las estructuras metálicas.
al ser elaboradas por materiales estandarizados, unidos simplemente por pernos, se puede montar y desmontar la estructura fácilmente. De hecho, la estructura originalmente se construyó en una localidad que se llamaba Hyde Park y años después se desmontó y se trasladó a Sydenham Hill. Entonces, se empieza a ver igual una reciclabilidad de las estructuras al hacerlas apernadas. Entonces, el tiempo sigue avanzando y casi al final de 1800, en 1889, una estructura icónica, la Torre Eiffel, de más de 324 metros de altura. Entonces es construida esta torre y empezamos a ver esa carrera de la humanidad por tratar de llegar cada vez más alto, cada vez tener símbolos de ingeniería, o sea, en realidad empezamos a presionar cada vez más el desarrollo del diseño estructural en acero. Entonces, poco a poco se empieza a ver las bondades del acero y sobre todo empiezan a experimentar varios arquitectos. Entonces, al principio del siglo XX, algo icónico también que se desarrolló es el pabellón alemán, que fue desarrollado por el arquitecto Mies van der Rohe. Esta casa icónica está en Barcelona, en España. Y empiezan a verse igual ventajas del acero, que se puede producir espacios fluidos y minimalistas, al evitarse las paredes, al crear espacios diáfanos, sin columnas intermedias. Entonces, empieza a ser una ventaja arquitectónica brutal para empezar a experimentar con diseños nuevos que eran imposibles antes de la llegada del acero. Las columnas son igual mucho más delgadas, entonces se empieza a difuminar los límites y se empieza a crear espacios mucho más fluidos. Luego empieza a avanzar más el tiempo y la concentración de grandes poblaciones en espacios reducidos empieza a generar la necesidad de desarrollos verticales. Entonces, desde el inicio, igual las estructuras metálicas empiezan a ligarse estrechamente con los rascacielos. Entonces, y algo muy icónico que pasó en 1931 es la construcción del Empire State. Este edificio tuvo el récord del edificio más alto del mundo por casi 40 años, con una altura de 443 metros. Y aquí se vio la eficiencia y la velocidad de construcción, que hasta ahora hay gente que se asombra. Este edificio se erigió en 410 días. Entonces, en un año y medio se construyó un edificio de 443 metros. Entonces, empieza a verse mucho las ventajas competitivas del acero. Y aquí, actualmente, vemos los 10 edificios más altos a día de hoy. Y claro, o sea, todos los edificios que vemos en pantalla tienen estructura mixta, acero y hormigón. Entonces, es vital, es clave el desarrollo de tecnologías, tanto de acero como de hormigón, para tener una herramienta esencial para crear edificios que desafíen los límites y la imaginación, tanto de arquitectura como de ingeniería en los próximos años. Ahora, con esa pequeña introducción, vamos a ver, en cambio, un poco de las ventajas arquitectónicas del acero. Como ventajas, la principal ventaja es la resistencia y flexibilidad. Para materializar, para visualizar esta flexibilidad, esta resistencia, decidí incorporar esta imagen. Es el viaducto de Francia. Como ustedes ven, es un viaducto de un poco más de 2 kilómetros de altura, de longitud, y cruza por un desnivel que prácticamente tiene 343 metros de altura en su punto más alto. Aquí fue vital el diseño de viento de este puente y se demoró 3 años en la construcción de este puente. Está construido por 8 tramos de tablero de acero que se apoyan sobre 7 pilas de hormigón. Ahora, datos importantes de este puente es que cada pilar está compuesto por 16 secciones y cada una de estas secciones pesa 2.230 toneladas. Actualmente, los edificios más grandes y pesados de aquí del sector de la Carolina están bordeando las 1.200, 1.500
mejor dicho, 150 toneladas de acero. 1000 toneladas de acero es un edificio de los grandes de aquí del sector de la Carolina. Y, o sea, prácticamente cada una de las secciones de este puente, o sea, que veamos que tiene 16 secciones, cada una de esas secciones pesa el equivalente a 2 edificios de aquí del sector de la Carolina. Entonces ahí se pueden dar una idea más o menos de lo brutal que es el puente. Y claro, esto se ve mucho, se puede lograr con estructuras metálicas, pues, o sea, los tensores, todo de este puente. Ahora, seguimos viendo ventajas que nos genera el acero. Se tiene la parte de espacios amplios. Nosotros con el acero podemos generar grandes luces, ya sea con vigas de almayena o con cerchas. Se puede alcanzar tranquilamente luces de 30, 40 metros e incluso se puede alcanzar luces más amplias con un poco de diseño estructural. Entonces, al tener grandes áreas sin columnas intermedias, esto nos va a proporcionar una sensación de amplitud y fluidez en el interior de las estructuras. Como les había mencionado, en el Empire State se vio la velocidad de construcción. Como les había mencionado, un poco más de un año y 6 meses se necesitó para construir todo este edificio. Se necesitaron 3.400 trabajadores y se logró construir casi 5 pisos por semana. Entonces, dense cuenta la rapidez que se puede alcanzar con acero si es que se diseña eficientemente y se organiza eficientemente al personal de montaje. Ahora, otra cosa es la adaptabilidad. Entonces, nosotros al tener estructuras muy amplias con espacios grandes, entonces eso nos permite jugar en los espacios abiertos que se puede generar. Nos permite adaptarnos y reconfigurar lo que se tenga adentro. Sobre todo esto se puede ver mucho en centros de exposiciones, en los cuales nosotros podemos empezar a jugar con los espacios y se puede crear diferentes salas o diferentes espacios ahí para seguir conviviendo la gente. Entonces, esta es una ventaja arquitectónica o sea, brutal. De ahí vemos también la sostenibilidad. Ejemplo icónico de sostenibilidad acá es del Estadio 974. Esto se creó por el equipo de arquitectos españoles Fenchik y Ribarren, y la capacidad para 40.000 espectadores. Entonces, esto de aquí se construyó pensado para ser modular y se construyó con contenedores. Entonces, esto de aquí fue pensado para construirse, usarse y después de eso transportarse a otro sitio. Entonces, eso igual que esto en una estructura así de esa envergadura, en una escala mucho más pequeña se puede ver mucho con estructuras normales. Igual es común construir galpones apernados y que años después se tenga que mover los galpones. Eso se ha visto principalmente por usos de suelo, que a veces se puede tener fábricas en ciertos sitios de las ciudades y el rato que la ciudad sigue creciendo, toca migrar las fábricas a otros sitios. Entonces es muy fácil simplemente desarmar el galpón y armarlo en otro sitio. Ahora vamos un poco a las desventajas del acero y cómo podemos combatir un poco las desventajas. La principal desventaja del acero es la corrosión. Entonces, el acero puede corroerse con el tiempo, pero se puede contrarrestar esto con tratamientos ya sea de pintura o de galvanizado. Aquí se observa el puente de la bahía de Sídney, Australia, que lucha contra la corrosión debido a estar en zonas costeras. También hay materiales específicamente diseñados para contrarrestar la corrosión. Muchas veces nosotros usamos el acero A588, que tiene una composición química que ayuda a mitigar efectos de la corrosión sin necesidad de estos recubrimientos. Ahora, el costo inicial. Si bien es cierto que las estructuras metálicas pueden tener un mayor costo al inicio, esto se ve mitigado con la durabilidad que presentan las estructuras, con la reciclabilidad que se tiene en las estructuras, la velocidad de construcción y otras ventajas que también presenta la construcción de acero. Es una construcción mucho más limpia, sin tanto hormigón, sin tanto uso de agua, sin tanto uso de electricidad, si es que se usa estructuras apernadas. Entonces, hay que equilibrar ese tipo de costos.
Ahora sí, el aislamiento térmico y acústico. El acero, al ser un buen conductor de calor y del sonido, esto nos limita mucho en aplicaciones que necesitemos aislamiento térmico y acústico. Esto se puede mitigar ya sea con tecnologías de aislamiento avanzadas. Por ejemplo, en este edificio se tiene ventanas inteligentes que se van abriendo, se van cerrando, dependiendo de por dónde le llega el sol, por dónde están las sombras, entonces generando una ventilación natural. En Cubiec nosotros lo que podríamos ofrecer como producto es los paneles tipo sándwich con aislamiento de poliuretano para mitigar este tema. O igual hay tecnologías como vidrios doble capa para mitigar estos efectos de aislamiento térmico y acústico. Ahora sí, vamos de lleno al tema por el que estamos aquí. Entonces, es las vigas electrosoldadas. Entonces, primero, ¿qué es lo que son las vigas electrosoldadas? Son perfiles estructurales en sección I de acero al carbono de alta resistencia, fabricadas a partir de 3 flejes, como se ve ahí, un fleje superior, inferior y el alma central, mediante el proceso de soldadura de alta frecuencia. La ventaja aquí es que se fabrican a gran velocidad con maquinaria de vanguardia y por lo tanto el costo es mucho menor que cualquier otro método tradicional de soldadura con palillo, soldadura MIG, soldadura MAG o las soldaduras que se ocupan para construcción de vigas. Se usa para construir edificaciones con rapidez, seguridad y economía. Entonces, a veces nos preguntan que si esta soldadura de alta frecuencia es una tecnología nueva. En realidad no. Cubiec Conduit ha usado esta tecnología para fabricar tubería desde los años 80, creo. Entonces, es exactamente el mismo método para fabricar tubería en acero, el cual ha sido probado y demostrado que es muy seguro. Es una soldadura sin inclusión, sin electrodo, sin escoria y sin material de aporte. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Entonces, el beneficio es que vamos a tener un mayor ahorro, porque obviamente al ser un proceso automatizado, se mitigan mucho los costos por mano de obra. Se tiene una mayor disponibilidad, ya que al ser un producto local que lo fabricamos aquí en Ecuador, se tiene un stock amplio y una rapidez de respuesta para proveer este material. Tenemos una mayor eficiencia al tener perfiles que tenemos con menores pesos y mayores resistencias. Y tenemos una mayor versatilidad al tener una amplia gama de perfiles. Entonces, todo esto está haciendo Cubiec para contribuir al desarrollo del Ecuador con tecnologías de punta. Entonces, aquí para ver más o menos la tecnología que dispone Cubiec, esta es la línea de producción de vigas electrosoldadas, está ubicada en Petrillo, en la provincia de Guayas. Entonces, ahí se ve la maquinaria, el acumulador de flejes. Tenemos ahí, justo en la parte derecha, se ve el equipo de electrosoldadura. Se tiene un sistema de enderezado y de corte de las vigas, y por último el almacenamiento, el stock que se va generando de las vigas. ¿Para qué nos van a servir estas vigas? Estos perfiles sirven tanto para utilizarlo como columnas en estructuras pequeñas de 2, máximo hasta 3 pisos, dependiendo del diseño. Vigas principales también las hemos ocupado en casas de 1 o 2 pisos. Y vigas secundarias las hemos ocupado en edificios de, no sé, de hasta 20 pisos, no sé, en realidad no hay un límite para ocupar las vigas electrosoldadas en edificios como vigas secundarias. Ahora, vamos a ver un poco el tema del comportamiento de las vigas. Entonces, no sé si me confirman si se ve el puntero. ¿Sí se puede ver el puntero? Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a ir apuntando algunos temas. Entonces, las vigas. Las vigas, por lo general, en su concepción, van a estar trabajando de manera horizontal y van a estar sometidas a cargas verticales. Entonces, estas vigas, por lo general, también van a tener soportes laterales. El soporte lateral pueden ser vigas secundarias o podría ser el deck de la losa. El soporte lateral básicamente va a evitar que la viga pandee
y rote se desplace lateralmente. Entonces vemos, eso es un soporte lateral, va a evitar que la viga se comporte como este gráfico de aquí inferior. En un mundo perfecto nosotros queremos que la viga tenga una deflexión de este tipo, o sea, bajo la carga PU solamente tenga una deflexión vertical y evitar esta rotación. Este fenómeno se llama pandeo lateral torsional, que es cuando la viga fleja un poco y se torsiona un poco. Entonces, este fenómeno es el que se debe evitar. ¿Cómo evitamos eso? Con los apoyos laterales y con la inercia de la viga. Entonces, por lo general, las vigas en estructuras metálicas nos enseñaron, tenemos primero 3 comportamientos definidos de una viga sometida a flexión. Si la longitud de arriostramiento es menor que un LP, o sea, si tenemos espacios chiquitos de los apoyos laterales, vamos a tener este comportamiento, vamos a llegar al momento plástico de la viga. Si empezamos a separar estos apoyos, vamos a tener un comportamiento lineal con una ligera decaída del momento máximo que puede resistir esta viga. Y si superamos este LR, ya vamos a tener un comportamiento de la viga que está más regido por el pandeo de Euler que por la resistencia del material o la geometría de la viga. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que hicimos acá en Cuvier con el trabajo de esto de las vigas. Aquí pueden ver la fórmula de deflexión de las vigas. Entonces, vemos igual una viga que tiene una luz L, un largo L, sometida a una carga W. Esa viga va a tener una deflexión que la llamamos delta CL. Entonces, si yo quiero minimizar esta deflexión, basados en esta fórmula, nosotros vemos que los términos de arriba van a ser los que multipliquen, incrementen la deflexión, y los términos de abajo van a ser los que mitiguen o reduzcan la deflexión. Entonces, 5 es una constante en la cual no se puede trabajar, no se puede hacer nada. W es la carga, que por lo general ya viene dada por la norma, la carga muerta, la carga viva, las cargas de diseño. Entonces, tampoco se puede variar mucho esa carga. La longitud de la viga igual viene dado ya por la arquitectura. Entonces, si necesito una viga de 7 metros, es lo que pide el diseño arquitectónico y es lo que hay que cumplir, no hay cómo variar nada. En la parte de abajo de la ecuación tenemos este término 384, que es una constante, no hay cómo hacer nada. El módulo E es el módulo de elasticidad, que es constante para todos los aceros, 29.000 KSI, si lo recuerdan. Y la inercia, entonces la inercia es función de la geometría de la viga. Entonces, lo único que puedo yo variar para disminuir desplazamiento, esta deflexión de la viga, es incrementar la inercia vertical de la viga. Entonces, basados en este concepto, lo que nosotros hicimos es generar vigas con una inercia un poco mayor que las IP que hay en el mercado, para nosotros tratar de generar y que sean un poco más livianas. Con eso vamos a tener vigas que tengan menor deflexión y que sean de menor peso que las vigas IP a las que reemplazan. Esto ya lo vamos a seguir viendo conforme avanza la charla. Entonces, las vigas, como un criterio de diseño, siempre la viga debe tener mayor resistencia que la carga que se aplica, si no la viga colapsaría. La deflexión de la viga debe ser controlada dentro de los límites admisibles. La norma nos da unos límites de deflexión dependiendo del uso de cada viga. Y claro, nosotros tenemos que ir controlando esta deflexión. Y los sistemas de pisos compuestos por vigas primarias y secundarias deben ser diseñados para que no vibren demasiado. Entonces, esto igual se controla con la inercia de las vigas. Ahora les presento, este es el catálogo de vigas electrosoldadas BK que tenemos y vamos a recurrir a esta tabla algunas veces durante la charla, pero les quiero explicar un poco lo que se tiene en la tabla. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la viga BK200. Entonces, BK200 por 100 por 4 por 8
Esto implica que tenemos una viga 200 de alto, 100 de ancho de los patines, 4 milímetros de espesor en el alma y 8 milímetros de espesor en los patines. Tenemos el área de viga y el peso por metro. Entonces, esta viga pesa 18.34 kilos por metro. Esta viga está pensada para reemplazar una IP de 180. Ya les vamos a explicar qué es lo que se hizo en el trabajo a continuación, pero básicamente nosotros tenemos todo un listado de vigas BKs pensado para que sea fácilmente intercambiable y reemplazable por vigas IPs. Esto lo hicimos básicamente porque hay varios ingenieros, arquitectos que diseñan con vigas IP, y estas vigas, al ser importadas, muchas veces no hay un stock, no están disponibles en el mercado. Entonces, nosotros creamos este producto para reemplazar prácticamente, para que sea de rápida ejecución en el proyecto. Y aquí viene lo importante. Entonces, por ejemplo, esta viga IP de 200 pesa 94.5% del peso de la IP 200. Entonces, esta viga es ligeramente más liviana que la IP de 200, perdón, me confundí, la BK 220, y resiste 123%. Entonces, es un 6% más liviana y es un 23% de mayor resistencia. Entonces, vemos prácticamente la mayoría de las vigas que tenemos aquí van a tener un peso 85, 96, 94. Son pesos ligeramente menores que las vigas IP y tienen resistencias ligeramente mayores. Aquí hay dos salvedades. La BK 150 tiene una inercia ligeramente menor de la viga que reemplaza, y la BK 200 tiene un peso ligeramente mayor de la IP que reemplaza, pero es prácticamente el mismo peso, como ustedes pueden ver. Y la última columna es la compacidad. Entonces, prácticamente todas las vigas BKs han sido diseñadas para ser compactas, excepto la BK de 150, que al ser pequeñita no es necesario que cumpla un criterio de compacidad, ya que prácticamente se la va a utilizar simplemente como vigas secundarias, o se la puede usar como para elementos no estructurales. Ahora, sí, vamos a ver lo que les estaba explicando. ¿Qué significaban las siglas? Por ejemplo, BK 200 por 100 por 4 por 8, entonces significa una viga de 200 de alto, 100 de ancho, y con espesores de patines de 8 milímetros y espesor de alma de 4 milímetros. Ahora sí, las curvas de diseño. Como les había mencionado hace un rato, esto básicamente es la curva, cómo se comportan las vigas, dependiendo de la geometría. Entonces, diseñamos las curvas para cada una de las becas que desarrollamos, y vemos el mismo comportamiento. En longitudes de arrostramiento pequeñas tenemos comportamientos plásticos, luego tenemos un decaimiento de la resistencia del momento plástico máximo, del momento de flexión máximo, mejor dicho, y después tenemos la parte que ya viene más controlada por Pandero. Y esta es la comparación a misma escala de las resistencias de las vigas BKs versus la resistencia de las IP. Entonces vemos prácticamente que todas las vigas que nosotros diseñamos tienen una resistencia al momento flector mayor que las IP a las que reemplazan. Y esto se va a evidenciar en los siguientes ejemplos igual. Por ejemplo, nosotros muchas veces estas tablas de diseño quería explicarles un poco más o menos cómo se las usaría en caso de que necesiten salir de un cálculo rápido. Si, por ejemplo, necesitamos una viga que resista 7 toneladas metro de momento flector, 7.000 kilos metro, y que esa viga tenga 3 metros de longitud arrostrada, entonces nosotros tenemos que arrancar en la tabla desde los 7.000,
Entonces trazo una horizontal desde los 7000 y trazo una vertical de los 3 metros que quiero ver. Entonces, donde se cruce ese punto, cualquier viga que esté superior a eso me va a servir. En este caso, la beca de 250 está ligeramente superior a esta resistencia. Entonces, vendría a ser la beca de 250, la que deberíamos usar para este tipo en caso de necesitar una viga de 7 toneladas y 3 metros de longitud. Ahora, vamos a ver la comparación con perfiles IP. Aquí empezamos a ver las comparaciones. Como les había mencionado, el trabajo que se hizo acá en Cubiec es ver las vigas que logren reemplazar a la IP en la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, para la beca de 360 está reemplazada para reemplazar la IP de 330 y vemos, pues siempre la beca de 360 va a tener una resistencia superior y un peso menor. Entonces, por eso es fácilmente intercambiable. No hay que pensarle mucho. Si es que tenemos algún diseño con una viga IP de 300, sabemos que se puede intercambiar por una beca de 330. Igual, si tenemos una IP de 270, es fácilmente intercambiable por una beca de 300, ya que tenemos una resistencia en longitudes de 0 a 6 metros mayores. Entonces, de aquí igual se va haciendo las comparativas y siempre vemos que las becas tienen un comportamiento mejor que la IP. En longitudes de arrostramiento ya muy separadas, vemos que tienen comportamientos muy similares. Entonces, depende ahí de cada viga. Por ejemplo, aquí la beca 250 es superior a la IP de 220, mientras que la beca de 220 es superior hasta los 4 metros y prácticamente igual en longitudes entre 4 y 5 metros. Entonces, esta comparativa se hizo para cada una de las vigas y de nuevo les repito, o sea, siempre pensando en tener resistencias a la flexión mayores a la viga IP que se está reemplazando para que sea fácil para nuestros clientes generar una intercambiabilidad en esas vigas. Con esto tratamos de darle al cliente una versatilidad para que pueda intercambiar las vigas de diseños en IP, en perfiles europeos, y también darle una disponibilidad. Al ser un producto local, lo tenemos disponible aquí. Entonces, como resumen, esta serie se pensó para reemplazar las vigas IP por vigas de electrosoldados. Todas las becas de esta serie tienen una mayor inercia o igual inercia y tienen una mayor resistencia a la flexión y un menor peso que la IP a la que reemplaza. En promedio, los perfiles BK de esta serie están pesando un 5% menos que los IP y tienen en promedio inercias un 19% mayores. Eso igual varía para cada viga, eso lo podemos ver en la tabla que les había mencionado, que les había indicado aquí, que vamos a regresar seguido a la tabla. Entonces, claro, en promedio tenemos inercia, pesos un 5% más bajos, inercias un 19% más altas en promedio, pero igual en la tabla ustedes pueden ver exactamente los valores. ¿Dónde me había quedado? Ya. Entonces tenemos, a ver, ya, unos ejemplos de diseño, ya. De nuevo, aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo la viga IP y la viga BK podríamos tener una comparativa de pesos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo quería diseñar una viga de 5 metros de longitud y que tenga una capacidad de 10 toneladas metro de resistencia a la flexión. Entonces, como les había mencionado, me vengo a la tabla, arranco con una horizontal a las 10 toneladas y con una vertical a los 5 metros. Entonces, en el caso para vigas IP, la viga que está ligeramente superior a esto sería una IP de 300. Mientras que para la serie de vigas BK, si arranco con 10 toneladas y 5 metros, veo que es una beca de 330. Entonces aquí
El peso de la IPE es de 40 kilos por metro lineal, mientras que la beca es de 39.72 kilos por metro lineal. Entonces se empieza a tener un ahorro de peso, que esto, si es una viga secundaria, por todas las vigas secundarias del edificio, vamos a tener en serio un ahorro importante de peso. Ahora otro ejemplo, si quisiera diseñar una viga de 4 metros de longitud y que soporte 15 toneladas metro de carga flexión, de nuevo, el truco es arrancar por 15 toneladas una horizontal y 4 metros una vertical. Y llegamos que necesitaría la IP de 330. O si hago el mismo ejemplo en la BK, que arranco con una horizontal, una vertical, necesitaría una BK de 360. De nuevo se ve una diferencia de peso de 46 kilos a 44. Entonces sí, son esas pequeñas diferencias que empiezan a generar economía en el proyecto. Al tener un menor precio y un menor peso, vamos a tener un ahorro económico tanto en la estructura como también un menor peso que va a llegar a las cimentaciones, a las columnas, a generar problemas en el edificio. Igual recordemos que a menor peso tenga un edificio, menor carga sísmica le va a llegar. Y como les había mencionado, al tener una mayor inercia en los perfiles de IP, los perfiles BK, vamos a tener una menor deflexión. Entonces, ventajas competitivas del producto, vemos la versatilidad, la disponibilidad y el bajo costo en comparación con los IPs. De nuevo, la mayor disponibilidad, por lo que tenemos la fabricación local, la mayor economía, porque nosotros vamos a tener un peso menor en las estructuras, y al ser también un producto fabricado en serie, automatizado, es mucho más barato para nosotros fabricar las becas que las vigas soldadas normales. Tenemos una mayor eficiencia y también tenemos una mayor versatilidad, porque se puede fabricar cualquier tipo de perfil que necesiten. Ahora vamos a ver un poco los proyectos emblemáticos que hemos generado acá en Cubiec. Entonces, tenemos el edificio Los Huertos. Este edificio está cerca a la Universidad Central. Es un edificio de 370 toneladas de estructura metálica. Y de estas 370 toneladas, 100 toneladas fueron de vigas electrosoldadas. Igual vayan anotando más o menos el porcentaje de vigas electrosoldadas de cada edificio. Porque, por ejemplo, en el edificio Kiria, de 300 toneladas, se logró meter 90 toneladas de vigas electrosoldadas. Entonces, es un tercio más o menos del peso del edificio. Acá igual vemos que del edificio Business Plaza, edificio ubicado en Guayaquil, en el sector comercial de Guayaquil, cerca del Mall del Sol, este edificio de poco más de 1,000 toneladas está conformado con 300 toneladas de vigas electrosoldadas. Entonces, de nuevo, se empieza a ver ese patrón del 30% aproximadamente de perfiles. Aquí, el edificio Sens, ubicado en la Chiris, un poco más al norte del Quicentro Shopping, vemos un edificio igual de casi 1,000 toneladas, con 470 toneladas de vigas electrosoldadas. Entonces aquí se trabajó un poco más con el cliente desde el diseño, entonces se pudo lograr una mayor economía al lograr utilizar más, un porcentaje mayor de vigas electrosoldadas. También tenemos el edificio de la PUCE de Ambato, edificio ubicado en Ambato de casi 1,000 toneladas. Igual se tiene un peso estimado de 210 toneladas de vigas electrosoldadas. Ahora, preguntas frecuentes que nos hacen es que si la resistencia del perfil electrosoldado es igual que la soldadura convencional. Y sí, básicamente es un proceso más de soldadura, avalado por la AWS, es una soldadura continua, es una soldadura automatizada, y entonces tiene menos problemas que una soldadura de palillo. Muchas veces arman artesanalmente vigas con soldadura
como es intermitente, o igual no se produce bien la limpieza de la escoria, no tiene inclusiones, no es un soldador experto. Entonces acá en cambio se tiene un control de calidad súper fuerte sobre las vigas, y de hecho se hacen ensayos destructivos cada ciertos lotes de las vigas. Si se puede ordenar algún otro tipo de vigas, aparte de las que les había mencionado del catálogo, sí, siempre y cuando el pedido tenga un tonelaje mínimo de 80 toneladas, esto puede variar, y la máquina tiene unas limitaciones. Entonces, las vigas electrosoldadas, la máquina máximo puede armar perfiles de hasta 500 milímetros de altura, o sea, 50 centímetros, y el espesor de alma hasta de 6 milímetros. Y los patines pueden ser hasta 10 milímetros de espesor y anchos de entre 90 y 250 milímetros. Si es que está dentro de esos rangos, se puede armar cualquier tipo de viga electrosoldada. Y obviamente la ventaja de estas vigas se ve cuando se produce en masa, porque es una fabricación en serie. Aquí voy a mostrarles un poco del control de calidad que se realiza sobre las vigas. Entonces ahí se hace un ensayo de pelado, entonces trata de romper la viga y se mide a qué fuerza se produce esa rotura. Ahora, además de edificios, ¿dónde se puede utilizar estos perfiles? Entonces, en realidad se puede utilizar en cualquier tipo de estructura que se pueda realizar con estructura metálica, ya sean edificios industriales, residencias, galpones, soportes de estanterías, puentes peatonales, barandas en puentes. En realidad, la versatilidad de este tipo de producto es amplia, o sea, se puede usar para cualquier tipo de producto. Y les voy a dejar con un video antes de las preguntas, con un video de publicidad de Kubiak. Bueno, muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas sobre la charla. Sí, por favor, si alguien tiene preguntas, este es el espacio adecuado. Sí, tenemos a Cristina Millangalli. Adelante, Cristina. Buenas tardes con todos. Tenía yo una pequeña duda y era con respecto a los tiempos de entrega. Nosotros hemos estado impulsando un poco el tema de estas vigas BK por todos los beneficios que nos acaba de mencionar, pero realmente el mayor inconveniente sí han sido los tiempos de entrega. Hemos tenido de 25 a 30 días para producir y realmente los clientes con esos tiempos pues no han estado de acuerdo y un poco han quedado relegado esta línea. Entonces no sé realmente en qué tiempo podríamos ofrecer o si tienen capacidad para producir, en qué tiempo. Claro, la verdad, en tiempos de entrega no te podría dar una fecha exacta y tiempos exactos, pero lo que sí estamos trabajando en proyectos de mejora. Vimos justo este inconveniente ahí en la empresa y claro, vamos a hacer un plan para solucionar eso con stock. Entonces, para que en cada una de las sucursales manejar un cierto stock de vigas a 6 metros y a 12 metros, precisamente para agilizar este tema del tiempo de entrega, porque sí, es algo recurrente que tuvimos el año pasado y claro, obviamente la idea es dar una agilidad, ya que se produce localmente. Y claro, la ventaja competitiva principal de estas vigas es tener el stock.
y no tener que depender de importaciones como las IP. Y claro, nos dimos cuenta que estamos perdiendo esa ventaja al tener tiempos de entrega un poco alargados. Pero se está trabajando en eso y básicamente lo que vamos a hacer es estoquear las cosas. Y de ahí, con el tema en sí de fechas, de tiempos, no te podría decir porque en realidad yo manejo más la parte técnica y eso, no sé, deberías hablarlo más con el asesor que te atiende ahí en esa parte. Pero igual se está solucionando eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, daríamos por finalizada la sesión. Bueno, así llegaríamos al final. Nuevamente queremos agradecer a todos ustedes por el tiempo, por la participación. Esperamos que esta sesión haya sido valiosa y les haya brindado información útil para sus proyectos, y un agradecimiento especial a Cubiec y a Marcelo Semblantes por compartir su experiencia con nosotros. Les recordamos que estos webinars son grabados y pueden encontrar el reprise en nuestra plataforma digital constructorespositivos.com y nuestro canal de YouTube. Y gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego con todos. Buena tarde.